Alumnos, buenas tardes. Como ya habíamos programado la clase Zoom, entonces hoy hablaremos sobre las complicaciones de la primera mitad y segunda mitad del embarazo. Como ustedes están observando acá en la imagen, hay dos grupos de gestantes. Una gestante que corresponde a la primera mitad del embarazo, ¿no? Donde presenta dolencias, y en la otra imagen está la otra gestante que corresponde a la segunda mitad del embarazo, donde igualmente se encuentra quejumbrosa y presenta alguna dolencia. Podemos imaginarnos que está con contracciones uterinas, presenta cefalea, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esas complicaciones que se presentan durante la primera y segunda mitad del embarazo. Las complicaciones que se presentan durante el embarazo son problemas de salud que va a afectar, ¿no?, el desarrollo de la gestación. Asimismo, ocasiona problemas serios en el binomio madre e hijo, o en ambos casos, ¿no? Puede ser solamente de repente en el bebé, podría ocasionar problemas, o en la madre, o tal vez en ambos. Algunas mujeres padecen de problemas de salud antes de embarazarse, o sea, tiene antecedentes, por decir, la hipertensión arterial. Si ella sale embarazada, pues esta hipertensión arterial se agudiza, entonces va a ser un problema, ¿no?, para el progreso del embarazo, lo cual puede desencadenar pues diversas complicaciones posteriormente, ya sea en el momento del embarazo, en el parto, ¿no? Y también en el postparto. Las complicaciones de la primera mitad del embarazo son aquellas que se presentan antes de las 20 semanas de gestación. La mayoría de ellas requieren reposo y una dieta, ¿no?, eh, indicada, ¿ya?, de acuerdo a la patología en la cual ella se encuentra. Acá, como estamos observando en esta imagen, vemos a una técnica de enfermería donde le sugiere a la gestante que debe acudir a su establecimiento de salud inmediatamente por si ella presentara alguna señal de alarma, como dolor a nivel del bajo vientre, dolor de cabeza, zumbido de oído, o ausencia o disminución de movimientos fetales, o presenta pérdida de líquido, ¿no? Entonces, u otras dolencias puede presentar nuestra gestante durante el proceso de la gestación. ¿Cuáles son las complicaciones principales que se presentan en la primera mitad del embarazo? Tenemos al aborto, ¿no?, al embarazo ectópico, embarazo molar y también la hiperemesis gravídica. Estas complicaciones corresponden a las primeras 20 semanas de gestación. ¿Bien? Las más frecuentes son ellas. Entonces, acá tenemos un embarazo molar, ¿no?, que estos son complicaciones propias del tejido del trofoblasto, es decir, de la placenta, ¿no? Entonces va a haber anomalías en el desarrollo. Acá no hay feto, ¿no?, en esta imagen. Entonces, luego vamos a tener acá embarazo ectópico, ¿no? El embarazo ectópico es aquel embarazo, huevo fecundado que se va a implantar fuera de la cavidad uterina, que en un 90-85% suele presentarse a nivel de las trompas de falopio, como ustedes están observando en esta imagen. Y el aborto, ¿no?, es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación. Puede ser precoz o tardío también el aborto, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las causas. Estas complicaciones del embarazo, ¿no?, las más frecuentes, las que tienen más incidencia, son el aborto, seguido de ¿quién? Del embarazo ectópico. Luego sigue la hiperemesis gravídica y la mola hidatiforme. Como dije,
el aborto, interrupción, suspensión del embarazo antes de las 20 semanas de gestación y que el producto pese menos de 500 gramos, ¿no? El embarazo ectópico es la implantación del huevo fecundado fuera de la cavidad uterina. Y la molaidatiforme es una masa o tumor poco común que se va a formar, ¿no?, en el interior del útero, ¿no?, al inicio del embarazo. Bien, entonces, estas tres causas, estas tres complicaciones presentan una triada. ¿Qué presenta? Sangrado vaginal, dolor pélvico, ¿no? Y también va a haber amenorrea, ¿no? Amenorrea. La diferencia entre el embarazo molar y el embarazo ectópico, el sangrado, ¿no?, tiene que ver mucho acá, la característica. En la molaidatiforme va a haber amenorrea, pero el sangrado va a ser un poco vinoso, pero que va a ir acompañado con pequeñas vesículas, ¿no?, transparentes, brillantes. Entonces, eso nos va a hacer sospechar. En cambio, el embarazo ectópico va a presentar, pues, amenorrea, sí, pero el dolor va a ser pélvico, ¿no?, donde se va a irradiar más a nivel de las fosas ilíacas, porque a nivel de las fosas ilíacas, ya sea derecha, izquierda, es donde está ubicado las trompas de falopio. En cambio, el aborto también va a presentar amenorrea, sangrado, ¿no? Va a ser escaso o abundante, porque el aborto puede ser espontáneo o puede ser provocado. De acuerdo al tipo de aborto, es la cantidad de sangrado vaginal que la usuaria va a eliminar, ¿no? Entonces, el aborto, ya dijimos, interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación y que el producto pese menos de 500 gramos. Y esto puede ser producido en forma espontánea o mayormente es provocada. Y acá tenemos, cuando es espontáneo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hubo alguna patología en cuanto al aparato reproductor y esto evitó que siga el curso. Y en forma natural se expulsa el producto. Y acá en la otra estamos observando a este embrión que está siendo dañado, mire, tiene lesiones a nivel del cerebro, entonces es provocado, ¿no? Y acá vemos, de acuerdo a cómo va evolucionando el embarazo, pues el aborto se puede presentar en forma precoz, ¿no? O sea, que va a ser antes que cumpla los 3 meses de embarazo, ¿no? O sea, en el primer trimestre del embarazo. Tardío cuando ya supera, que va a llegar hasta las 22 semanas de gestación. Pero hay diversos factores que puedan ocasionar, ¿no?, el aborto. Y ahora nos vamos a enterar. Entonces, el aborto se produce en forma espontánea o puede ser inducido. Espontáneo por la misma naturaleza de las patologías que pueda presentar en el aparato reproductor la mujer, ¿no? O por factor fetal también en el desarrollo, ¿no? Y entonces no evoluciona y inmediatamente va a ser expulsado. Y cuando es provocado es ya la decisión de la usuaria, de repente no planificó su familia, entonces acá interviene la mano del hombre, ¿no? Donde va a ser lesionado el embrión. Pues a través de eso termina pues provocándolo, sometiéndose a intervenciones quirúrgicas. Y miren cómo va sacando al producto de la concepción en trozos, lo decapita, ¿no? Entonces es traumático someterse a la interrupción del embarazo. Como les dije, el aborto va a ser espontáneo solo en un 15% por las patologías propiamente dichas del aparato reproductor. Y va a ser provocado mayormente el aborto en un 85%. Como les dije, cuando no han planificado la familia,
Por eso que cuando uno quiere tener contacto sexual hay que asumir responsabilidad, porque luego vamos a dar una solución sometiéndonos a ¿qué? A la suspensión del embarazo, ¿no? Y eso no es recomendable. ¿Cuáles son las causas? Las causas para que se produzca el aborto son causas maternas, fetales. Dentro de las causas maternas, como les dije, va a haber alteración del aparato reproductor. ¿Cómo qué? Puede presentarse una endometritis, una endometriosis, fibroma, pólipos, puede haber una incompetencia cervical y asimismo nuestra gestante puede presentar diversas infecciones que predispone a que no siga el curso del desarrollo del embarazo. Causas fetales puede haber, ¿no?, una anomalía en el desarrollo del huevo cigoto. Puede haber anomalías congénitas, va a haber una incompatibilidad en cuanto al desarrollo de este nuevo ser. Y por eso automáticamente es rechazado y posteriormente se transforma pues ya en un aborto. Puede ser aborto en curso, inminente y finalmente lo expulsa, ¿no? Acá hay otro factor también cuando nosotros no estamos preparadas para ser, ¿no?, futuras madres, o puede influir mucho el bajo nivel socioeconómico, o sea, económicamente no estamos preparados, ¿no? No tenemos esa solvencia. O puede ser por relaciones forzadas también, ¿no? O sea, por violación o por falla de métodos anticonceptivos también. La desesperación, porque esto no estaba planificado, entonces acuden a las personas no indicadas a que les suspendan el embarazo, ¿no? Y así transformándose pues en un aborto. El aborto también se va a clasificar, ¿no?, según su origen, según la edad gestacional, según la evolución. Entonces, según el origen, puede ser espontáneo o inducido. Ya dije que espontáneo es en un 15% e inducido es en un 85%. Según la edad gestacional va a ser, pues, precoz, temprano y también tardío, ¿no? Precoz porque está en plena etapa, periodo embrionario, que va a ser dentro de las primeras 8 semanas de gestación. Y temprano, que corresponde en el primer trimestre del embarazo, que quiere decir las de 8 a 12 semanas de gestación. Y tardío, que va de las 12 hasta las 22 semanas de gestación. Según su evolución, ¿cómo va a clasificarse el aborto según su evolución? Primeramente inicia con una amenaza de aborto. Luego eso se transforma en un aborto en curso. Y finalmente no va a ceder esas complicaciones, se transforma ya en un aborto inevitable. Ya no hay forma cómo suspender, cómo evitar que se produzca el aborto, ¿no? Entonces, y esto se vuelve inminente. Y luego viene otro tipo de aborto, aborto incompleto. El aborto incompleto es aquel aborto donde va a ser expulsado el producto, pero quedan restos placentarios. Y el aborto completo es la expulsión del producto y también de la placenta, con todos sus anexos. Aborto retenido, aborto frustro, es aquel gestación que no llega al desarrollo en forma normal. Se ovita, ¿no? Entonces, y eso se transforma pues en un aborto no evolutivo. Otras formas, también hay abortos habituales, ¿no? Son aquellos abortos que se producen cuando la usuaria tiene antecedentes de 3 a 4 abortos consecutivos. Y entonces, y eso conlleva pues a muchos problemas serios en nuestras gestantes, ¿no? Y esto puede complicar la salud de la madre y como también del producto. El aborto, ¿no? No complicado cuando no presenta ninguna clase de infección, pero también puede haber abortos sépticos. ¿Por qué? Porque ha sido sometida a diversas manipulaciones y entonces esto puede peligrar la salud de la madre.
todo aborto termina en legrado uterino, pero el legrado uterino lo hacen en un establecimiento de salud de amplia complejidad, un especialista, quien el ginecólogo. Ojo, no se someta. Para tener relaciones sexuales debemos ser responsables, ¿no? Responsables, asumir la responsabilidad. ¿Cómo diagnosticamos? Se diagnostica a través de signos y síntomas. ¿Qué va a presentar? Amenorrea, dolor pélvico y ginecorragia, o sea, sangrado vaginal. Y esto lo vamos a confirmar con la ecografía, una ecografía intravaginal. ¿Y quién lo realiza? El ginecólogo. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, si se trata de una amenaza de aborto, el tratamiento es ambulatorio. Solo se recomienda, se sugiere a la usuaria que debe estar en reposo y también recibir su terapia indicada. Claro, que primeramente le tienen que hacer un examen de orina porque la infección del tracto urinario es una de las causas que predispone a que presente una amenaza de aborto. Y si fuese un aborto en curso, ya la usuaria tiene que ser hospitalizada. ¿Ya? Entonces se hospitaliza, se coloca una vía permeable, se le indica reposo absoluto. La técnica de enfermería acá va a cumplir un rol muy importante. ¿En qué? En que ella tiene que hacer que se efectivice los exámenes de laboratorio. Entonces, ustedes como técnicos tienen que llevar todas las órdenes al laboratorio para que el personal, ¿no?, efectivice esas órdenes. Asimismo, ustedes van a servir como apoyo para nuestra usuaria, brindarle confort, ¿no? Y luego hacer la higiene perineal por turno. Ahí ustedes van a cumplir un rol fundamental. Y luego nosotros continuamos pues con la indicación del médico, ¿no? Donde nos indicará para darle tratamiento con antibiótico terapia, ¿ya? Y si no cede esas contracciones y se vuelve más profusa el sangrado, terminará en un aborto incompleto, ¿no? Porque expulsa el producto, pero quedan restos placentarios. Entonces el ginecólogo nos indica preparar a la paciente para el legrado uterino. Acá el técnico se encargará de preparar a la paciente para la intervención quirúrgica. ¿Y en qué consiste? Ustedes tienen que hacerles la higiene perineal, un baño de esponja primeramente, retirarle todas las prendas, baño de esponja, su higiene perineal, hacer que nuestra usuaria, ¿no?, miccione antes de llevarle a sala de operación, ¿ya? Debemos de controlar los signos vitales, ¿ya? Y esta usuaria tiene que pasar con vía permeable, porque al momento de ser hospitalizada se le ha canalizado su vía, ¿ya? Y luego, con la orden del derecho de sala, ¿no?, ya nosotros bajamos con todos sus medicamentos a sala de operaciones. Entonces, acá ustedes cumplen un rol muy importante. ¿Cómo se previene? El aborto se va a prevenir, ¿no?, dando una buena orientación, consejería sobre paternidad responsable, porque cuando hablamos sobre paternidad responsable es que le vamos a orientar a que ellas, la pareja, decidan el momento adecuado, oportuno y cuántos hijos van a tener para planificar su familia. Le orientamos los diversos métodos anticonceptivos para que ellos se protejan, ¿no? Entonces, la pareja decide, más que nada la mujer, decide su método anticonceptivo para evitar un embarazo no deseado, no planificado, ¿no? Entonces, y así evitar pues los abortos. Luego seguimos con la otra complicación, el embarazo ectópico. Hablamos que es la implantación del blastocisto fuera de la cavidad uterina, que suele presentarse con mayor incidencia en las trompas de falopio. ¿Cuáles son las causas? Son
diversas causas. Dentro de ello, vamos a hablar que va a haber anomalías congénitas a nivel de las trompas de falopio, ¿no? Puede ser que tuvo una intervención quirúrgica a nivel de las trompas de falopio o presentó una enfermedad inflamatoria pélvica, una salpingitis, ¿no? O un hidrosalpinx. Entonces, eso va a hacer que probablemente presente un embarazo ectópico o que tenga antecedente, ¿no? De un embarazo ectópico anteriormente, ¿no? Entonces, esas son las causas. Luego tenemos dónde se ubica el embarazo ectópico. Dijimos que mayormente es a nivel de las trompas de falopio, pero también se puede dar a nivel del ovario, se puede dar a nivel cervical, se puede dar a nivel abdominal. Entonces, estas son las ubicaciones donde se pueda presentar el embarazo ectópico. También nosotros nos podemos confundir, ¿no? Que puede tratarse de una apendicitis, que puede tratarse de un quiste de ovario. Por eso que es importante hacer una buena anamnesis, una buena evaluación clínica. Y lo vamos a confirmar ¿con quién? Con la ecografía. Acá tenemos, ¿cómo diagnosticamos? A través de signos y síntomas. ¿Qué va a presentar? Amenorrea, dolor a nivel de las fosas ilíacas, ya sea derecha o izquierda. Va a presentar ginecorragia en poca cantidad y se va a confirmar pues con un test de embarazo, donde le vamos a pedir la unidad beta, pero cuantitativa, ¿no? Y luego una ecografía. Con ello, nosotros vamos a determinar, vamos a dar un buen diagnóstico. No nos olvidemos que con el examen clínico también nos va a corroborar, ¿no? Luego tenemos que, si hablamos del diagnóstico, tendrá su tratamiento, ¿no es cierto? El tratamiento para el embarazo ectópico, la paciente tiene que ser hospitalizada. Luego la van a programar para una intervención quirúrgica que va a ser sometida a la laparotomía o laparoscopía, ¿no? Entonces, para ello necesitamos que nuestra paciente sea hospitalizada o sea programada de emergencia nada más para sala de operaciones, dependiendo cómo se encuentra nuestra paciente. Colocarle urgente una vía permeable, control de signos vitales, preparar a la paciente, ¿no? Para sala de operaciones, para que le sea sometida, ¿no? A una intervención quirúrgica. En este caso, también necesitamos hacerle pues una higiene veloz, ¿no? Preparar a la paciente, su higiene perineal y en algunos casos requiere que le hagan un rasurado perineal, ¿no? Pero también ahora hay el tratamiento de la aparatomía puede ser laparoscópica también, ¿no? Eso ya lo determina el ginecólogo. Entonces tienen que preparar. Nunca, por nunca, a una paciente le podemos llevar a sala de operaciones con las uñas pintadas, con las uñas largas o con prótesis, ¿no? Entonces, si tiene una prótesis que es removible, tenemos que hacer que se retire la prótesis, ¿ya? Pero si es fija, ya pasa así nomás, sin joyas. Eso tienen que saber, recordar. Luego tenemos otra de las complicaciones que es la hiperemesis gravídica. Como estamos observando acá una gestante que está dentro del primer trimestre del embarazo, donde presenta náuseas. Estas náuseas que son intensas, frecuentes, se transforman en vómitos, ¿no? Entonces, la hiperemesis gravídica es la presencia de náuseas y vómitos persistentes que suele presentarse en el primer trimestre del embarazo. Y esto se acentúa más en el segundo mes, es decir, a las 8 semanas de gestación. Puede sin causa orgánica, pero está asociado ¿a qué? A una pérdida de peso de entre 5 al 10% de su peso normal. Ocasiona también en nuestra gestante, la hiperemesis gravídica, una deshidratación muy marcada y paralelamente le va a ocasionar pues una desnutrición. ¿Por qué? Porque nuestra usuaria, nuestra gestante no
no tolera ninguna clase de alimentos, ¿no? Va a haber un rechazo, intolerancia, ¿no? a la alimentación. Luego, ¿cuáles son las causas? ¿No? La causa en sí, la etiología, es desconocida, ¿ya? Pero hay factores predisponentes. El factor psicológico es en un 85%, ¿ya? Es porque la usuaria no planificó su familia. Fue un embarazo no planificado. Entonces, inconscientemente rechaza y hace que nuestra paciente presente esta crisis de hiperemesis gravídica. También puede ser por factor hormonal cuando hay un embarazo múltiple, ¿no? La hormona HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana, se encuentra incrementada, más de sus valores normales. Entonces, esto predispone a que nuestra gestante presente pues la hiperemesis gravídica o que tenga antecedentes de enfermedades de la tiroides, como un hipertiroidismo, ¿no? Transitorio. Y esto también conlleva pues a que presente este cuadro de hiperemesis gravídica, ¿ya? O puede ser mecánico cuando hay una anormalidad en cuanto a la motilidad gástrica, ¿no? A los movimientos peristálticos, ¿no? que va a presentar al momento de recibir el bolo alimenticio. Entonces va a haber reflujo y esto hace que nuestra paciente pues presente náuseas y se transforme en vómitos. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello. Los factores predisponentes. La hiperemesis gravídica se va a presentar, ¿no? Más frecuente en la raza blanca y en menos incidencia en la raza negra. También cuando tenemos una enfermedad del trofoblasto, un embarazo molar, estas usuarias presentan la hiperemesis gravídica bien marcada, o que tenga embarazo gemelar o en una primigesta adolescente, o que tenga esta gestante un mal estilo de vida, que sea adicta a los cigarros, o sea, fumadora, ¿no? O a las alcohólicas, también se presenta este cuadro de hiperemesis gravídica o enfermedad hepática, o que sea una gestante obesa, también el factor emocional, o sea, psicológico, es en un 85%. Mayormente la hiperemesis gravídica es ocasionado pues por ello, ¿no? Por un rechazo. ¿Y cómo diagnosticamos? Se diagnostica a través de signos y síntomas. ¿Y qué cosa vamos a observar? Náuseas, vómitos severos, intolerancia a los alimentos, ni siquiera tolera, ¿no? Una dieta líquida o una dieta blanda, ninguna de las dietas. Va a haber, ¿no? Rechazo a los alimentos y también a los olores fuertes, ¿no? Va a haber una hipersensibilidad en el olfato, a los olores desagradables, a los perfumes, luego al aderezo, a los condimentos, va a haber un rechazo y eso ocasiona la presencia pues de náuseas y estas náuseas se transforman en vómitos. ¿Y cómo nosotros vamos a darnos cuenta que ella tiene hiperemesis gravídica? Porque vamos a observar que tiene cialorrea, ¿no? Abundante, va a haber vómitos, va a haber espasmos, alteración en cuanto al gusto, al olfato, va a haber palpitación y también dolor, ¿no? A nivel del hipogástrico, ¿no? ¿Por qué? Porque está que vomita y vomita, daña, pues el hígado daña el estómago, ¿no? Entonces, todo ese cuadro va a presentar nuestra paciente. Una palidez marcada, disminución del peso también en un 10%. Entonces, el diagnóstico se hace a través del cuadro clínico, con la presencia de vómitos persistentes, intolerancia a las dietas, cialorrea, ¿no? Cialorrea significa excesiva cantidad de saliva. Entonces, eso va a presentar nuestra paciente. Asimismo, va a haber pues presencia de vómitos, ¿no? Frecuentes,
rechazo a los alimentos, disminución de peso en un 10% de su peso ideal. Va a haber presencia de deshidratación, ¿no? Desnutrición, alteración, ¿no? Del sistema nervioso, ¿no? Va a estar ansiosa, va a estar, ¿no? Muy deprimida. El tratamiento en esta complicación se requiere hospitalización. Se debe de hidratar a la paciente y canalizándole pues su cloruro de sodio, recuperar los electrolitos. Se le indica nada por vía oral, reposo absoluto. A esta paciente debemos de colocarle en un ambiente que sea tranquilo, que no haya mucha afluencia de visitas, ¿no? Entonces, requiere mucha atención por el profesional. En este caso, tenemos que brindarle confort a nuestro paciente, apoyo psicológico. Acá el técnico de enfermería cumple una función importante, ¿no? Entre una de ellas es que va a efectivizar los exámenes de laboratorio que le solicitaron, controlar los signos vitales, control de peso diario, control de la diuresis. Asimismo, tenemos que controlar, ¿no? Los vómitos. ¿Para qué? Para realizar nosotros el balance hídrico, para ver cómo se va recuperando la paciente o puede no haber una buena evolución, ¿no? Entonces, la hiperemesis gravídica va a presentar pues amenorrea, va a haber dolor pélvico y los vómitos, ¿no? Y luego le van a solicitar una ecografía para ver cómo va evolucionando el embarazo, porque esto puede también traer complicaciones serias que pueda dañar la salud del feto o del embrión, ¿no? Las complicaciones de la segunda mitad del embarazo son aquellas que se presentan después de las 20 semanas de gestación. Son las complicaciones que se presentan después de las 20 semanas de gestación. ¿Cuáles son? Entre una de ellas tenemos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta, la ruptura uterina, el síndrome hipertensivo del embarazo, ¿no? Y acá estamos observando, por decir la primera imagen, es una placenta previa, ¿ya? Y la otra imagen es el desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces, también la ruptura uterina, que esto es muy peligroso. Los tres son muy peligrosos porque se tratan de hemorragias, ¿ya? Y el síndrome hipertensivo es cuando va a haber incremento de la presión arterial por encima de sus valores normales. Y esto va a peligrar también la salud de nuestra gestante. Con respecto a la placenta previa, es aquella placenta que se va a implantar en el segmento uterino y nosotros vamos a poder diagnosticar a través de los signos y síntomas. Más que nada por el sangrado. El sangrado tiene una característica no específica que se trata de una placenta previa. ¿Qué va a pasar? El sangrado es rojo, rutilante, rojo vivo, que va a ir sin coágulos, es sangre, ¿no? Y también es indoloro, o sea, nuestra paciente va a presentar sangrado, pero no va a presentar contracciones, no va a presentar dolor a nivel del hipogastrio. Es intermitente, que va de poco a poco. Puede progresar y aumentar el volumen, sí. La aparición es brusca, es inesperada, porque no presentaba ninguna dolencia, ¿no? Y entonces acá está contraindicado hacer tacto vaginal, porque si nosotros hacemos un tacto vaginal, pues vamos a hacer que incremente la pérdida de sangre. O podríamos provocar, ¿qué cosa? Una infección posteriormente, ¿no? Entonces, la placenta previa se va a clasificar según su ubicación. Una placenta normalmente se debe implantar, ¿no?, en el cuerpo uterino, ¿ya? Y acá tenemos una placenta previa total, es aquella placenta que se va a ubicar a nivel del orificio cervical, que va a tapar al orificio cervical en su totalidad. Y la placenta previa parcial es aquella que la placenta va a cubrir el 50% del orificio cervical, ¿no? Y la placenta previa marginal es
aquella placenta que se va a ubicar al margen del orificio cervical. O sea, esto es de acuerdo a la ubicación, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Para presentar una placenta previa hay diversas causas. Entre una de ellas vamos a tener, si tenemos una cesárea previa, ¿no? O que hayamos tenido alguna intervención a nivel del útero, como un legrado uterino, ¿no? Por decir, por abortos habituales, la multiparidad, que tenga más de 5 hijos, o que sea una gestante añosa que supere los 35 años, ¿no? Son pacientes que tienen el riesgo a presentar placenta previa, o que tengan un periodo intergenésico corto entre un hijo y el otro hijo, que sea menor de 2 años. Entonces, tiene un periodo intergenésico de 1 año, tiene, ¿no?, la probabilidad de presentar, ¿no?, placenta previa. O que tengan alteraciones a nivel del útero, como un mioma, fibroma, ¿no?, pólipos, ¿no?, pólipos endometriales. Entonces, esto predispone, ¿no?, una endometritis, o que tenga antecedentes de placenta previa. Entonces, tenemos que estar preparados en este caso. Luego, vamos a hablar la otra clase de hemorragia, que sería el desprendimiento prematuro de la placenta. Como ustedes están observando, acá en esta imagen, la paciente está quejumbrosa, ¿no? El útero está súper contraído y está sangrando, ¿no? Y el sangrado, vamos a ver qué característica tiene. Entonces, acá en la otra imagen observamos que va a haber qué cosa, un desgarro de la placenta, se está desprendiendo, puede ser en un 50%, y entonces al rasgarse esta placenta duele, pues, es como que nosotros nos arañamos, ¿no? Y vamos a sentir dolor, ¿verdad? Entonces, eso va a ocasionar, ¿no?, el desprendimiento prematuro de la placenta, conocido como el DPP. Entonces, el desprendimiento prematuro de la placenta es la separación total o parcial de la placenta desde su sitio de implantación. Y esto suele suceder, ¿no?, antes de producirse el trabajo de parto o durante el trabajo de parto, ¿no? Y esto suele presentarse, pues, después de las 20 semanas de gestación. ¿Y por qué se caracteriza? Porque la placenta, el desprendimiento prematuro de la placenta puede presentar, ¿qué cosa? Hemorragia externa, o puede presentar una hemorragia interna, que puede ser oculta. Pero nosotros vamos a observar a nuestra paciente que presenta una palidez marcada y otras sintomatologías. ¿Cuál es la causa? Su etiología, ¿no? En este caso va a presentar diversos factores predisponentes. Paciente que tenga embarazo múltiple corre riesgo de presentar un DPP. O que tenga un síndrome hipertensivo del embarazo también puede presentar, ¿no?, un DPP. Que tenga cesáreas previas, ¿no?, o que sea traumático por un accidente, por una caída brusca, puede hacer que la placenta se pueda desprender. La multiparidad, ¿no? Aquellas mujeres que tengan más de 5 hijos tienen riesgo a presentar el DPP. También influye mucho el estilo de vida de las usuarias, ¿no? O que tengan malos hábitos nocivos como el alcohol, el tabaquismo, la droga. Entonces, también va a hacer que presente este cuadro, ¿no? O que tenga brevedad de cordón. Entonces, hace que nuestra gestante pueda presentar, pues, el desprendimiento prematuro de la placenta. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico se realiza a través del cuadro clínico, donde vamos a identificar los signos y síntomas. ¿Qué vamos a observar? Sangrado vaginal, que va a ser abundante y de color, ¿no?, vinoso, que va a ir acompañado con coágulos, ¿no? Y el útero va a estar hipertónico porque va a presentar contracciones uterinas intensas, ¿no? No va a haber un momento de relajación, siempre va a estar contraído. Entonces, acá nos va a llamar la atención mucho. Luego puede presentar en este caso un shock hipovolémico nuestra paciente, porque el sangrado es brusco, es abundante, ¿ya? Y
en el feto va a ocasionar sufrimiento fetal o hasta muerte fetal. ¿Y se confirma con quién? Con una ecografía. Le hacen un mapeo y ubican a dónde se encuentra la placenta. Bien, entonces, ¿y cuál es el tratamiento? El tratamiento requiere que nuestra paciente sea hospitalizada, tanto para la placenta previa y el desprendimiento prematuro de la placenta, se requiere hospitalización. Se debe colocar una vía permeable en ambos casos, reposo absoluto, donde nosotros tenemos que darle una atención exclusiva a este grupo de pacientes, ¿ya? Control de signos vitales, en especial el pulso, la presión arterial, efectivizar los exámenes del laboratorio, ¿ya? Realizar la ecografía de control, ¿no? Lo realiza el ginecólogo. En algunos casos, de repente el ginecólogo indicará finalizar el embarazo, ¿no? ¿Y en qué consiste? En que le va a programar para una cesárea. Y es ahí donde nos dice el ginecólogo, preparen a la paciente para la cesárea. Entonces el técnico de enfermería acá va a cumplir un rol fundamental. Va a preparar a su paciente rápidamente. Primero, retirar las prendas. Luego hacerle un baño de esponja. La paciente no puede levantarse, no puede estar deambulando. Reposo absoluto. Y luego vamos a hacerle la higiene perineal, ¿cierto? Luego, después de hacerle la higiene perineal, se va a rasurar. Vamos a rasurar, ¿no? Al monte de Venus, ¿ya? A la región del hipogástrico, donde le van a hacer la incisión. Bien, y luego ya tendríamos que preparar a nuestro paciente, colocarle en la camilla, ¿ya? Con su vía permeable, controlar los signos vitales, ¿no? Estar ya en alerta para el momento que nos llamen de sala de operaciones para poder llevar a nuestra paciente. Entonces, ustedes como técnicos de enfermería van a cumplir un rol fundamental, ¿no? De nuestros pacientes que presenten complicaciones en la primera mitad o en la segunda mitad del embarazo, ¿no? Entonces, toda paciente que presente estas complicaciones van a ir a una área específica de obstetricia, en la unidad de cuidados obstétricos, ¿no? Inmediatos, ¿no? Ahí va a estar. Bien, gracias alumnas. Entonces, esto es el tema que nosotros teníamos que desarrollar en la clase Zoom. Cuídense, hasta la próxima clase.